Muy buenos días, hermanas, hermanos, amigos que nos acompañan en esta mañana. Reciban la más cordial bienvenida a este culto que estamos transmitiendo desde la Iglesia Bautista Misionera de Santa Ana. Estamos muy gozosos de estar aquí y de estar compartiendo con todos ustedes. Realmente Dios tiene un mensaje esta mañana para cada uno de nosotros. Quiero invitarlos a orar para pedir la gracia de Dios para nosotros en este tiempo. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque nos has permitido, Señor, estar acá, Señor, para alabarte, para glorificar tu santísimo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, esta mañana, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor, que mientras estamos cantando alabanzas y mientras escuchamos tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté haciendo la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, somos necesitados, Señor, de tu palabra, somos necesitados de ti, Señor. Te pedimos y te clamamos, Señor, en esta mañana, que traigas consuelo al que lo necesita, Señor, que traigas edificación también al que lo necesita. Que tu palabra, Señor, nos impulse, Señor, y también que tu palabra, Señor, nos liberte, Señor, y nos haga, Señor, volver nuestra mirada, Señor, hacia el mundo espiritual, hacia donde usted fue a preparar hogar para nosotros, Señor. Te damos gracias una vez más y nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Bueno, ahora vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Vamos a pasar con nuestro hermano Ariel. Buenos días a todos, amigos, hermanos en Cristo. Gracias a Dios damos otra vez más, un domingo más que estamos por aquí. Cada vez nos acercamos más a ese momento en que vamos a estar ya presencialmente juntos, porque es así, Dios tiene el control y todo va a estar bien. Pero por ahora cantamos, ustedes de allá de sus casas y nosotros por aquí, y alabamos al Señor juntos. Entonamos este coro, gracias sublime. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargas y tú mi cruz, tu vida diste aquí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime
tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublime. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los somos se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente, para tu gloria, tomaré mi cruz y seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargo mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, su sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz y seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 oh.
mismamente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Y tomaré mi cruz y seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Y pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz y seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Amén. Hermanos, y Él es nuestra paz, dice Filipenses. Cristo Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, hablando de su pueblo, Israel, de los judíos y de nosotros los gentiles. Solo Él pudo hacer esa obra, por eso nosotros podemos entrar confiadamente ante Él y vivir esa paz que solo Él puede dar. Y de eso vamos a alabar a Dios, porque Él es nuestra paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrá los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras los años pasan. Cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, do al autor de la paz he de ver.
paz, nada más ha de ser. Paz, cuando sepas es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser de sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuando sepas es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Y yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Buen día a todos. Bendiciones. Bueno, gloria a Dios por esa alabanza tan hermosa, tan preciosa esta mañana. Vamos de inmediato a ir a la palabra de Dios. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Repito, Lucas, capítulo 15. Vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el 32. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Entonces, esta parábola es una enseñanza, ¿verdad?, que el Señor nos da a nosotros. Vamos a ir viendo paso a paso esta enseñanza para que el Señor hable a nuestro corazón y nos bendiga. Vamos a orar antes de empezar. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que bendigas este tiempo, Señor, que nos des un corazón bien dispuesto, Señor, para captar, Señor, esta palabra, para que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que seamos transformados, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracias una vez más, Señor, y nos encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, en primer lugar, vamos a ver acá que el propósito de este estudio es dejar nuestra forma para ser moldeados por Dios. Sobre eso es que vamos a estar hablando, de perder nuestra forma para ser moldeados por Dios. Sobre eso es que vamos a estar hablando a lo largo de este estudio. Entonces, en primer lugar, nosotros encontramos acá lo que es un hombre sin Dios, ¿verdad? Un hombre sin Dios es un hombre que está totalmente dominado por los deseos de la carne. Y los deseos de la carne nosotros los podemos ver a la luz de la palabra de Dios. Dice Génesis capítulo 6, dice que Dios miró el corazón del hombre y encontró una cosa, que siempre estaba inclinado de continuo al mal. Entonces, un hombre, una persona que está inmerso y dominado por los deseos de la carne, lo único que va a tener es una inclinación hacia lo malo. Dice el Proverbio 14, 12, dice que hay caminos que al hombre le parecen que son buenos, pero su fin último es camino de muerte, ¿verdad? Y también sobre esto mismo, la epístola de los Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 19, está hablando, la palabra de Dios nos dice exactamente cuáles son los deseos de la carne, ¿verdad? Los deseos de la carne es idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras y cosas semejantes a estas.
Esos son los deseos de la carne. Entonces, un hombre o una persona, ¿verdad? Que está inmersa y está siendo dominada por los deseos de la carne, eso es lo que le va a surgir y eso es lo que le va a atraer y hacia eso es que va. ¿Cuál es la actitud, verdad? ¿Cuál es la actitud de una persona cuando está en esta condición, verdad? Estamos estudiando acá la primera parte del hijo pródigo, ¿verdad? O sea que en el versículo 11 y 13 dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y se la repartió. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿verdad? Ese es un hombre que está dominado por los deseos de la carne. ¿Cuál es la actitud de un hombre en esta condición? Bueno, no escucha el consejo, ¿verdad? No escucha el consejo, en este caso de su padre, ni de nadie. Pero si nosotros echamos un vistazo a las personas exitosas en este mundo, en diferentes áreas, ¿verdad? En la política, en el deporte, los hombres que son exitosos en esas áreas, ¿verdad? En este mundo, ¿qué tienen todos en común? Tienen algo en común. Y es que tienen asesores, ¿verdad? Tienen asesores. Un deportista tiene su entrenador, pero también va a tener su nutricionista, ¿verdad? Que le dice qué coma, qué no coma, a qué horas coma, a qué horas no debe comer, qué debe de comer y qué no debe de comer, a qué horas se levanta y a qué horas se acuesta y cuántas horas de ejercicio. Entonces, le dice un montón de cosas y entonces aquella persona toma una decisión. O hace caso a lo que le están diciendo para tener éxito, o sencillamente no le hace caso a nadie y se queda como está. Igualmente los grandes, los políticos, las personas que son muy exitosas precisamente porque tienen esa sabiduría de recibir el consejo, de recibir la dirección. De otra manera, habría que escarmentar por cabeza, digamos, por experiencia, ¿verdad? Como dicen, por prueba y error. Y entonces los golpes de la vida, ya después de que tenga 60 años, tal vez ha aprendido si es que llegó con vida, pero muchos se quedan en el camino, ¿verdad? Entonces, un hombre sin Dios tiene una actitud que no escucha el consejo, ¿verdad? Ahora, además de esa actitud, el hombre sin Dios tiene otra cosa. Tiene consecuencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias que atrae un hombre sin Dios, un hombre que no acata el consejo de la palabra de Dios? Vamos a ver acá en los versículos 14 a 16 de la lectura que hicimos, versículos 14 y 16, dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea que las consecuencias, ¿verdad? Por eso leímos al principio que hay caminos que al hombre le parecen caminos buenos, pero su fin es de muerte. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias es un fracaso, ¿verdad? El fracaso está a la puerta de una persona que está viviendo sin Dios. Tiene el fracaso a la puerta, fracaso económico, fracaso moral, fracaso físico,
fracaso familiar y fracaso también espiritual. Una vez que se vienen todos estos fracasos en una persona, que uno mismo las ha visto, ¿verdad? Entonces viene la depresión y muchas veces la persona atenta contra sí mismo, muchas veces se va en contra de la sociedad, acusando a la sociedad de lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces las consecuencias, ¿verdad?, de un hombre que está viviendo en los deseos de la carne es el fracaso. En todos los sentidos es el fracaso. Pero cuando llegamos a esa condición de fracaso, ya de depresión, de desesperación, ¿verdad? Cuando llegamos a esa condición, queda una esperanza. Una esperanza. Y esa esperanza que nos queda es el arrepentimiento. Si logras recordar que alguien un día le dijo, mire, existe la palabra de Dios, aquí está la esperanza, aquí está la salvación, esto que usted siempre ha dejado, ha menospreciado, ahí es donde estaba la solución de todas esas cosas. Si logra recordar eso, ¿verdad? Y si logra recordar el testimonio como este hijo menor, ¿verdad?, que tenía un gran testimonio de su padre, si logra recordar eso en ese momento y se humilla, ¿verdad?, se hace débil, entre comillas, ¿verdad?, entre comillas, débil, reconoce, se da por vencido y reconoce, ¿verdad? Aparentemente es una debilidad, pero como veremos después, dice la palabra de Dios, dice, he aquí que cuando soy débil, soy fuerte. O sea, reconocer el error. Eso es lo que vemos acá. Voy a leer un poquito aquí en el versículo 17 porque vamos siguiendo la lectura y vamos viendo cada una de las etapas, ¿verdad? Versículos 17 a 19. Dice, y deseaba llenar su vientre, 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto se llama el arrepentimiento. Y en este arrepentimiento nosotros vemos, no sé si ustedes lo notaron, pero el hijo pródigo incluyó ahí una palabra, yo diría que una palabra clave, ¿verdad? Y esa palabra clave que ha dicho aquí este hijo pródigo es, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora sí, antes él no reconocía ni nada, ni el Padre, ni tomaba en cuenta el cielo, ni nada. Pero ahora, en esta condición a la que él llegó, entonces, en esa condición, ¿qué está diciendo él? Se está muriendo de hambre, está cuidando cerdos, quiere comer de la comida de los cerdos, de las algarrobas, pero ni siquiera eso le da, ¿verdad? Está medio muerto ya. Entonces, este hombre ahora sí incluye una palabra que yo digo que es clave, ¿verdad? Clave porque si él no reacciona de esta manera, si él sigue el camino del deseo de la carne, entonces lo único que le esperaba era la muerte ahí mismo. Pero no,
Él, eh, él en este momento dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, esto significa que él está reconociendo el error. Él, aquí ya la persona, este hijo menor, ha llegado a lo que en una curva se llamaría un punto de inflexión, ¿verdad? Llegó, o más bien sería aquí, llegó y aquí reconoce para retornar. O sea, esto es el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es un giro de 180 grados, ¿verdad? Porque si decimos que es un giro de 360 grados, entonces queda en el mismo lugar. Pero un giro de 180 grados eso quiere decir que él va acá, va en esta dirección, guiado por los deseos de la carne, y entonces llega al punto de muerte, y ahí es donde él recuerda que en la casa de su padre, ¿verdad? Hasta los esclavos comen en la mesa. Entonces, él hace este movimiento, eso es arrepentirse. Ahora él viene, él dice, voy para la casa de mi padre. El arrepentimiento es algo muy importante. Por eso, no solamente quisiera destacar esta mañana el arrepentimiento del hijo menor. Me gustaría que revisáramos otros arrepentimientos, ¿verdad? Porque esta palabra y esta acción, esta actitud de arrepentimiento es clave en nuestra vida. Es clave en nuestra vida. Así lo vamos a estar estudiando, así lo vamos a ver. Por ejemplo, en la palabra de Dios, en Lucas 19:8, nosotros encontramos el arrepentimiento de Zaqueo, ¿verdad? Siempre me llama mucho la atención, porque Zaqueo era un hombre, como dice una canción, Zaqueo era un hombre pequeñito, ¿verdad? Que se subió a un árbol porque Jesús pasaba por ahí, pero cuando Jesús lo vio, le dijo, Zaqueo, bájate, porque es necesario que yo vaya hoy a tu casa. Y entonces Zaqueo lo recibió y escuchó la palabra de Dios, y una vez que tuvo ese encuentro con Jesucristo, entonces Zaqueo exclamó, ¿verdad? Señor, he aquí que voy a vender la mitad de lo que tengo y la voy a dar a los pobres, y si en algo le he robado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea que Zaqueo quedó sin plata, ¿verdad? Porque habiendo sido cobrador de impuestos, seguro pues había robado mucho, ¿verdad? Pues, asumiendo. Entonces, pero para que un judío haga esto, digamos, una persona cualquiera, digamos, un costarricense, yo creo que, bueno, le es mucho más fácil. Pero que un judío haga esto es algo pero fuera totalmente de lo común. Totalmente, ¿verdad? Porque los judíos, por ejemplo, si uno alquila una casa, un edificio a un judío, nunca le va a devolver la plata que le da depósito. No se lo devuelve. O sea, ellos barren para adentro, ¿verdad? Así son, ¿verdad? Entonces, que Zaqueo haga eso y diga eso, verdaderamente es milagroso. Pero hay también otros arrepentimientos, arrepentimientos diferentes. Por ejemplo, a mí, o sea, me llama mucho la atención y admiro mucho el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro era una persona humanamente, él amaba a Jesús, ¿verdad? Y entonces, cuando Jesucristo dijo, he aquí que la hora viene en que, o sea, el Hijo del Hombre va a ser arrestado y todos ustedes me van a dejar. Y entonces Pedro dijo, ¿qué? ¿Dejarlo yo?
estoy dispuesto hasta morir por usted. Entonces el Señor le dice, ¿estás dispuesto hasta morir por mí? Esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y efectivamente, cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pedro estaba adentro, y 3 personas le preguntaron, y en uno de los evangelios dice que hasta maldijo, ¿qué? Yo no conozco a ese hombre, yo no sé ni quién es ese, yo no sé ni quién es. Pero en ese momento dice la palabra de Dios que cantó el gallo. Entonces el apóstol Pedro volvió a ver y Jesucristo también lo volvió a ver y se encontraron esas miradas y dice la palabra de Dios que él salió de ese edificio y dice lloró amargamente. O sea, llorar amargamente es ese llorar que no puede uno parar, ¿verdad? Eso es llorar amargamente. Un reconocimiento. Yo pensaba que yo amaba, yo pensaba que yo era fuerte, pero en realidad no. Más bien soy como un traidor prácticamente, ¿verdad? Lo negué. Y ese soy yo. Yo pensaba que yo era valiente, yo pensaba que yo era diferente, pero no, ese soy yo. O sea, un hombre débil. En realidad aparentaba ser fuerte, pero en el fondo soy un hombre débil, ¿verdad? Eso es un arrepentimiento también, un arrepentimiento desde lo más profundo de nuestro corazón. Y ahí cuando él se humilló, cuando se constrictó su espíritu, ¿verdad? Entonces nació un líder, ¿verdad? Que después de ahí, entonces sí, bueno, ustedes conocen la palabra de Dios y ustedes saben, él fue fue martirizado por el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pareciera que arrepentirse es reconocer el error o rectificar o rendirse es debilidad. Pareciera así como a primera vista que es debilidad, pero dice la palabra de Dios una cosa que yo he meditado mucho tiempo y aún todavía, o sea, es maravilloso. Realmente dice la palabra de Dios que, disculpen, que he aquí, cuando soy débil, soy fuerte. Que pareciera una contradicción, pero cuando soy débil humanamente, pero soy fuerte espiritualmente. Soy débil como ser humano, como persona, soy débil, carnalmente débil, pero en Jesucristo soy fuerte, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo esa palabra de Dios. Entonces, tal vez se ve un poco endeble físicamente y así, ¿verdad? Pero espiritualmente es fuerte, ¿verdad? Así es, dice esta palabra que está en 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 10, y más adelantito vamos a ver un poquito más sobre esto, pero he aquí que cuando soy débil, soy fuerte, ¿verdad? Esa fortaleza espiritual, esa victoria, ¿verdad? Que Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? Esa es la fortaleza. Entonces, uno ve personas, y yo he visto ancianos, ¿verdad? Yo no, porque soy joven, pero he visto ancianos, así como hasta con bordón y todo eso, pero en palabra, espiritualmente, ¿cómo lo reconfortan a uno? ¿Cómo lo fortalecen a uno, verdad? Esa es una cosa preciosa, pero hermosísima, de la vida espiritual. Bueno, vamos a seguir. Claro que también el arrepentimiento
hay un arrepentimiento muy hermoso, ¿verdad? Que es cuando la persona ha pretendido ha pretendido ser salva por las obras de la ley, ¿verdad? Y entonces, escuchando la palabra de Dios, esa persona entiende que por las obras de la ley no puede ser salvo, que por sus obras, por su obra no puede ser salvo, porque la salvación no sale del hombre hacia Dios. Si uno fuera salvo por las obras, entonces sería que la salvación sale de uno y para Dios. Pero la salvación no es así, sino que la salvación viene de Él, viene de Jesucristo hacia mí, ¿verdad? Pero el engaño del mundo, ¿cuál es? Cuando la persona dice, no, yo no robo, no he matado a nadie, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, traigo la comida a la casa, no, yo soy bueno. O sea, está sacando y está diciendo, ¿verdad? No intencionalmente, pero en el fondo es lo que está haciendo y diciendo es que que sus obras, que por sus obras, entonces Dios lo va a justificar. Él le va a decir, Dios, vea mis obras, yo soy justo, ¿verdad? Así no es, pero ese es el engaño del mundo, sino que la salvación viene más bien de afuera, viene de Jesucristo hacia nosotros. Entonces eso es un arrepentimiento, porque es un cambio radical, ¿verdad? Pensar que la salvación va de mí hacia el cielo, pero por medio de la Biblia, de la palabra de Dios, saber que no, la salvación viene más bien de Jesucristo hacia mí, ¿verdad? Y ese cambio, ¿verdad? Es un arrepentimiento muy precioso. Me parece que Zaqueo, ¿verdad? Escuchando a Jesucristo, debió haber entendido eso, porque como fariseo que era, entonces él pretendía ser salvo por las obras, pero ahora escuchaba a Jesucristo, no, usted por las obras no puede ser salvo, usted puede ser salvo por la fe. El justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, hablando de arrepentimientos, también Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento para salvación. Y Juan el Bautista, cuando veía que llegaban los fariseos y saduceos y algunos, ¿verdad? Llegaban a bautizarse, ¿verdad? Entonces él decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? He aquí, dice, el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Eso es una expresión muy importante que también tenemos que entender que son frutos dignos de arrepentimiento. Como ya nosotros vimos en Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes los voy a repartir y también si alguien le he robado, le he quitado algo, se lo vuelvo cuadruplicado. Eso es fruto digno de arrepentimiento. O sea, él se ha arrepentido, inmediatamente actúa, acciona inmediatamente, ¿verdad? El hijo pródigo tuvo, es el hijo menor, ¿verdad? Me gusta, aunque se conoce como el hijo pródigo, pero realmente, bíblicamente, es el hijo menor. El hijo menor tiene un fruto digno de arrepentimiento muy fuerte, porque él dice, he aquí que volveré a mi padre y le diré, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, el hijo menor, renunció y dice, ya no llevo su apellido, no soy digno de llevar su apellido, sencillamente tómeme como a uno de sus jornaleros. Entonces,
él se arrepintió y ese fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Tan fuerte, ¿verdad? Porque era algo muy fuerte. Ya ahí él lo perdió todo. Ahora él queda a merced de lo que diga el Padre. Lo que diga el Padre, eso es, y así se hace. Otro punto aquí que vamos a ver, continuando el estudio de la parábola. El amor del Padre. Vamos a ver el versículo 20. Dice, levantándose, porque el hijo menor dijo eso y se levantó. Dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo me imagino a ese padre. Yo me imagino a ese padre todos los días en la mañana, en la tarde, ese padre viendo para el camino. Aquel que viene allá será mi hijo, estará vivo, será mi hijo, aquel que viene allá será. Y cuando de pronto un día ve y dice, ese es, sí, ese es. Y dice la palabra que el padre corrió hacia el hijo, ¿verdad? Y corrió y se echó sobre su cuello, ¿verdad? Lo abrazó y lo besó, ¿verdad? Ese es el amor del Padre, ¿verdad? Como esta parábola, realmente, este es el amor de Dios, ¿verdad? Cuando nos referimos aquí al Padre, debemos pensar que es Dios, ¿verdad? Ese es el corazón de Dios, ese es el amor de Dios, esperando a un hijo que regrese, a un hijo arrepentido, esperando que aquel pecador que nunca se dignó reconocer, ¿verdad? Lo que él realmente es delante de Dios y reconocer a Dios, un día ese pecador reconozca en su corazón y diga, realmente yo no merezco absolutamente nada. Y se postra y derrama su corazón delante de Dios y entonces queda a merced de Dios y Dios en su infinita misericordia tratará con él. Este padre por tanto tiempo esperaba a este hijo. Por tanto tiempo esperaba este padre a este hijo y cuando lo vio se alegró tantísimo, ¿verdad? Cuando el hijo lo vio, dice el versículo 21, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El hijo menor está diciendo la verdad. He pecado contra el cielo y contra ti. Las dos cosas son verdad. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. También eso es verdad. Y ahora le pide misericordia, pero por lo menos tómeme como a uno de tus jornaleros, como un esclavo, tómeme, pero déjeme estar en su casa, por lo menos así yo voy a estar en su casa, aunque sea como esclavo, pero voy a estar en su casa. El padre sencillamente lo abrazó, lo besó, no le preguntó cuántos pecados cometió, fueron muy grandes, qué hizo, qué no hizo. El padre en este momento no le está preguntando absolutamente nada, sencillamente lo perdonó, ¿verdad? Cuando yo veo esto, yo me acuerdo, de la obra de Jesucristo. Es que Jesucristo no vino para ayudarnos a nosotros a ser salvos. Jesucristo vino a salvarnos, no a ayudarnos a ser salvos. Jesucristo vino a salvarnos, ¿verdad? Sin preguntar qué hiciste, qué no hiciste, no. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Bueno, ha sucedido en este encuentro entre el Padre
y este hijo ha sucedido algo así, ¿verdad? Aquí está el padre, aquí viene el hijo, un corazón constricto y humillado delante de Dios, y aquí está el padre y viene y se encuentra un corazón constricto y humillado, se encuentra con el Padre, con el que tiene el poder para santificarlo, con el que tiene el amor para perdonarlo también, ¿verdad? ¿Y qué resulta de ahí? Bueno, una nueva criatura, dice acá, dice la palabra de Dios, versículos 22 y 24, dice que, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Este es el resultado, porque mi hijo muerto era y ha revivido. O sea, estaba muerto y ha revivido. Eso fue lo que resultó de ese encuentro entre un corazón constricto y humillado y la gracia de Dios, el Padre, ¿verdad? El amor y el poder de Dios para hacer una vasija de deshonra, ¿verdad? Un vaso para honra. Entonces, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y hagamos fiesta, ¿verdad? Hagamos fiesta, así dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, dice que los ángeles, o sea, hay gozo en el cielo, ¿verdad? Aquí también hicieron fiesta. Cuando el hijo pródigo llega donde el padre, entonces otra vez dije el hijo pródigo, bueno, el hijo menor llega donde el padre, ese hijo menor ha perdido su forma original, ya no la tiene. O sea, ya no es la misma persona que salió, no es la misma persona que le pidió la herencia y salió, sino que ahora es otra persona. Entonces eso significa que este hijo menor perdió la forma original de él y ahora tiene otra forma, ahora es otra cosa. O sea, quedó como dice la palabra, el hombre viejo y ahora es un hombre nuevo. Y este hombre nuevo se va a deleitar en hacer la voluntad del Padre. Lo que antes no quería, lo que antes rechazaba y detestaba, ¿verdad? Rechazaba totalmente. Ahora este hijo menor, su deleite es hacer la voluntad del Padre. Eso es algo, pero precioso, pero hermoso, ¿verdad? Que tiene nuestro Señor para nosotros. Bueno, este es el hijo menor, pero había también el hijo mayor, ¿verdad? El hijo mayor. Si hemos visto bien, tal vez ustedes lo vieron ya, que en el versículo 12 dice algo muy importante, dice, y el hijo menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dice ahí, seguido, y les repartió los bienes, les repartió, dice, en plural. Y arriba dice que eran 2 hijos. Esto me sugiere a mí, porque les repartió los bienes, está en plural, quiere decir que se los tuvo que haber dado a los 2, al hijo menor y también al hijo mayor, porque ahí está hablando en plural. Bueno, aquí viene el que juzga, ¿verdad? Versículo 26 dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo
por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: Padre, he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Aquí para ahorrar un poco, porque me está ganando un poco el tiempo, aquí yo saco una conclusión del hijo mayor. Rápidamente yo saco una conclusión. El hijo mayor, evidentemente, no piensa igual que el padre, más bien discute con el padre, no está de acuerdo con él y le reclama. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es lo que me sugiere a mí, es que este hijo mayor va a tener que seguir la ruta del hijo menor, ¿verdad? Va a tener que hacer el mismo recorrido del hijo menor. Va a tener, de alguna manera, tiene que llegar a un estado en que se arrepienta, igual que el hijo menor, y entonces regrese con un corazón diferente, con un corazón transformado. Entonces, el hijo mayor va a tener que iniciar el círculo que hizo el hijo menor. O sea, el hijo mayor va a tener que recorrer un camino diferente, tal vez, ¿verdad? Pero sí un camino hasta que él reconozca lo mismo y llegue a la misma conclusión que el hijo menor, y entonces tenga el mismo corazón del hijo menor. Ahora, estamos estudiando aquí que lo que estamos estudiando a través de esta parábola es que nosotros necesitamos perder nuestra forma, ¿verdad? Para ser moldeados por Dios. Esto es lo que sucedió con el hijo menor, ¿verdad? Él perdió su forma y ahora él es moldeado, ¿verdad? Ha sido moldeado, ahora tiene un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Es muy interesante ver en la palabra de Dios las personas cómo somos moldeados, ¿verdad? El testimonio del apóstol Pablo es un testimonio que al principio, cuando era Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso, entonces Saulo dice que arrastraba hombres y mujeres, los arrastraba a la cárcel y él mismo, ahí está en el testimonio, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulos 6 y 7, que él consentía y consintió en el sacrificio del diácono Esteban. Ese era Saulo. No era una persona que discutía, es que arrastraba a los cristianos, los perseguía, y dice que hombres y mujeres los hacía, pero arrastrados a la cárcel porque eran cristianos. Pero Dios trató un día con el apóstol Pablo. ¿Y qué cambio, verdad? ¿Qué obra hizo Dios en este hombre, en el apóstol Pablo, después de ser una fiera, verdad, en contra de los cristianos, pero con el llamado que Dios le hizo, verdad? Un llamado muy fuerte, físicamente, verdad, y anímicamente, verdad, y con lo egocéntrico que sería él, verdad, orgulloso de él y de su fariseísmo que profesaba, ¿verdad? Pero fue derribado físicamente, moralmente, egocéntricamente, fue derribado totalmente. Y dice la palabra de Dios que cuando
cuando el Señor le habló, él temblando, ¿verdad? Temblando le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Porque hasta ciego había quedado. Pero esa ira, ese odio, ¿cómo lo transformó Dios en algo totalmente diferente? ¿Verdad? Qué arrepentimiento, qué cambio de corazón tan grande que después este hombre, cómo amaba, ¿verdad? A Jesús, cómo predicaba, dice la palabra de Dios, que predicaba, ¿verdad? Con tanta fuerza, con tanto fervor, corría riesgos. Bueno, ahí está el testimonio, hermoso, precioso, el testimonio. Y entonces cuando yo veo a Saulo, ¿verdad? Saulo fue derribado y después se levantó Pablo. Dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Hace en nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el apóstol Pedro, ¿verdad? En el apóstol Pedro Dios trabajó diferente, porque en el apóstol Pedro Dios lo derribó, Dios le golpeó el ego, ¿verdad? Ahí no era una cosa física tan fuerte como el apóstol Pablo, sino que Dios le derribó aquel ego tan grande, ¿verdad? Que el apóstol Pedro tenía, que él decía que todos pueden huir, pero yo no. Yo se lo sigo hasta la muerte, si es necesario, ¿verdad? Pero cuando lo negó 3 veces y cuando el gallo cantó, aquel edificio, ¿verdad? Aquel ego tan grande fue derribado. Y entonces ahí se levantó, y ahora sí se levantó el apóstol Pedro, ¿verdad? Dispuesto a cualquier cosa, pero no por sus fuerzas, sino por el amor y por la obra de Jesucristo en él. También en el caso del apóstol Pablo, no solamente fue esa vez, sino que dice que por las revelaciones tan grandes que él había tenido y por la palabra y por la obra tan grande, dice que le fue dado un aguijón. Entonces constantemente él caminaba con un aguijón, ¿verdad? Alguien que le hacía saber, usted es débil, usted es débil. Si no es por mí, si no es que yo lo sostengo, usted es débil. Siempre el apóstol Pablo caminó, ¿verdad? Con eso, con un corazón constricto y humillado. Tenemos que meditar realmente cómo era el hijo menor antes de llegar a la condición a que llegó. Era un hombre que vivía según los deseos de la carne. ¿Cómo se levantó? Se levantó como un hombre, ¿verdad? Un hombre dispuesto y que se goza de hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Una cosa totalmente diferente. ¿Cómo era el apóstol Pablo cuando se llamaba Saulo? ¿Cómo era él? Arrastraba. No es que le gritaba cosas o le tiraba piedrillas, no. Arrastraba a mujeres y hombres a la cárcel, ¿verdad? ¿En qué se convirtió después de ese encuentro con Jesucristo? ¿En quién se convirtió el apóstol? En una persona con un amor tan grande, ¿verdad? Un amor hasta la muerte, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer una aplicación a nosotros, ¿verdad? Tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo fue nuestra conversión? ¿Cómo trata Dios con nosotros? Tal vez estamos pasando alguna enfermedad y ya nos da ganas de pelear con Dios, ¿verdad? Y reclamar y todo eso. Pero tal vez Dios lo que está haciendo es moldeándonos, ¿verdad? Al profeta Jeremías, un día el Señor le dijo, vaya a la casa del alfarero. Y entonces él fue a la casa del alfarero y dice que
que estaba el alfarero, ¿verdad? Dándole vuelta ahí lo que usan en la alfarería, ¿verdad? Y dándole forma a una vasija, ¿verdad? Ahí, y aquello dando vuelta y él dándole forma así, como hacen los alfareros, pero de pronto, se echó a perder. ¿Qué hizo el alfarero? Bueno, acogió otra vez la pelota de tierra, ¿verdad? Y la amasó otra vez, un poquito de agua, y la pone otra vez, y entonces ahora empieza otra vez a hacer, y ahora sí saca una vasija hermosa, una vasija preciosa. Entonces dice el Señor, ¿no puedo hacer yo eso con vosotros, casa de Israel? Nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que Dios para que tengamos discernimiento. Cuando es que nos viene supuestamente una tribulación, una angustia, pero en realidad Dios nos está moldeando, ¿verdad? Está moldeando nuestro corazón para cuando pase todo eso, vamos a recibir gran bendición. Bueno, cada persona tiene su testimonio. Yo también tengo mi testimonio. Yo entré por esta puerta como 8 días después que quedé paralizado con una cuestión ahí que se llama el latigazo. Es como tener un latigazo, como que le están dando latigazos a uno en la espalda, ¿verdad? Yo deseaba que pasara eso para venir a la iglesia, cosa que antes nunca lo quise hacer, ¿verdad? Y todavía a veces estoy aquí, me tengo que mover para un lado y para el otro por el mismo asunto, ¿verdad? Pero es curioso, o sea, es como contradictorio decirlo, pero yo como que amo ese dolor, ¿verdad? Un dolorcito constante ahí, como que yo lo amo, porque ese dolor me recuerda a mí que fue lo que Dios usó para bajarme, para bajarme del falso edificio donde yo estaba. Entonces, cada uno de ustedes, si ya son renacidos, recuerden cómo los llamó Dios, y si están pasando alguna situación difícil, pídanle a Dios discernimiento para poder discernir. Pídanle fe, para tener fe y discernir y ver, o sea, Señor, ¿qué es lo que me estás tratando de enseñar por medio de esta situación, por medio de esta congoja? ¿Qué es lo que yo debo de aprender? Y yo quiero aprenderlo rápido, para que esto no dure tanto. Quiero aprender rápido esto. Señor, estoy aquí postrado a tus pies, ¿verdad? Esa debe ser nuestra oración. No una oración para pretender cambiar lo que Dios ha dispuesto, sino más bien para que nosotros cambiemos y nos amoldemos a Él, a Dios. Como el hijo menor, él fue transformado y él cambió, y ahora él es como es el Padre. Y lo que diga el Padre, eso es, y se acabó. Él no va a contradecir nada otra vez, porque si se salvó una vez, otra vez no se va a salvar, ¿verdad? Ahora el hijo menor perdió su forma y ahora es moldeado por Dios. Así debe ser en nosotros, ¿verdad? Aquel viejo hombre ya quedó botado, ahora me gozo, me deleito en la palabra de Dios. Esta es mi delicia, la palabra de Dios. Entonces quiero hacer lo que Dios diga que tengo que hacer, eso es nada más, ¿verdad? Entonces, eso es una persona que perdió su forma original, ¿verdad? Y que Dios lo ha moldeado o lo está moldeando por medio de su palabra. Bueno, hemos terminado. Espero en Dios que Dios haya hablado a su corazón por medio de esta palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por haber estado acá. Vamos a
vamos a orar en este momento y después vamos a quedar despedidos. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor. Oramos, Señor, por tu iglesia local aquí en Santana. Pedimos tu bendición para todas las personas que escuchan por medio de esta transmisión, Señor. Y también personas que no se han congregado acá, Señor, pero que están escuchando, Señor. Pedimos tu bendición para ellos y que les concedas sus peticiones conforme a tu misericordia, conforme a tu palabra, Señor. Señor, que también esta palabra quede bien grabada en nuestros corazones, Señor, para que podamos caminar siendo guiados, Señor, por ella. Bendice tu iglesia, Señor. Te pedimos que bendigas también a nuestro pastor Isaac, Señor, y que lo guardes, Señor, para que él pueda guiarnos, pueda dirigir la iglesia, Señor, conforme a tu palabra. Te damos gracias, Señor, también por los servidores, Señor, que hacen posible que esta palabra llegue hasta todos los hermanos y amigos que tenemos también, Señor. Pedimos una vez más, Señor, tu bendición y nos encomendamos en tus manos y oramos en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos y amigos, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con todos nosotros. Amén.